Jesús, misericordioso. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: os aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde yo esté, allí también estará mi servidor. A quien me sirva, el Padre lo premiará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a su canal, Testimonios de Sanación. Les saluda el Padre Umaña Ángel desde Barinas, Venezuela. Le damos gracias al Padre Cristóbal Araujo por la invitación a su canal Testimonios de Sanación. Hoy, queridos hermanos, la palabra de Dios nos habla a nosotros los hombres, primero, que nos llama a la conversión. Y la palabra de Dios nos dice a nosotros: quien sirva, el Señor lo premiará. Por eso, el Evangelio de San Juan, el capítulo 12, versículo 24 al 26, nos dice: en aquel tiempo, hoy Jesús también nos habla a los de este tiempo. Oh, Padre, lo que pasa es que Jesús le hablaba a los de aquel tiempo, no, y a los de este tiempo también. Jesús dijo a sus discípulos: ustedes y yo somos discípulos del Señor porque somos bautizados, somos hijos, hermanos, y somos discípulos del Señor. ¿Discípulos para qué? Para evangelizar. Ustedes y yo estamos llamados para el servicio, estamos llamados para evangelizar. Ese es el discípulo, el que sirve, el que está y el que evangeliza. Es decir, nosotros estamos llamados a esto. Hoy Jesús le dice a cada uno de sus discípulos, a ustedes y a mí. ¿Qué nos dice Jesús? Os aseguro, primero Jesús nos está asegurando a nosotros. ¿Qué es lo que Jesús nos asegura? Que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. ¿A qué se está refiriendo Jesús? Querido hermano, se refiere usted y a mí. El Señor nos está diciendo que nosotros somos granos de trigo. Y si nosotros vemos la semilla de trigo, es como la del arroz. Es finita, pero cuando es molida se convierte en harina, y que cuando es amasada se convierte en un pan. Aquella semilla tan pequeña se convierte en un pan que alcanza para alimentar a varias personas. Por eso Jesús nos está diciendo: el grano de trigo son los discípulos. Si no cae en tierra y muere, queda infecundo. Si ustedes y yo caemos en tierra, es decir, venimos al mundo y no evangelizamos, quedamos infecundos. Pero si no evangelizamos, no damos fruto. Por eso el Señor dice: si cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. Ustedes y yo caemos en el mundo, estamos en el mundo. Tenemos que morir a las cosas del mundo para dar mucho fruto, para alimentar a muchas personas. Mientras que estemos en el mundo y no evangelicemos y no morimos a las cosas del mundo, sino al contrario, nos damos al mundo. Es que a mí me gusta la riqueza, trabajo por obtener la riqueza, trabajo por obtener una buena casa, trabajo para dedicarme a mí mismo,
porque es que tengo que disfrutar las cosas del mundo, es que tengo que experimentar las cosas del mundo, es que tengo que ir a la discoteca. Es decir, no muero al mundo, sino al contrario, quiero vivir en este mundo, quedo infecundo. Pero si muero al mundo, si rechazo todas las ofertas del mundo, si rechazo la riqueza, si rechazo el lujo, si rechazo la disco, si rechazo el alcohol, si rechazo las drogas, si rechazo todas las cosas del mundo, voy a dar mucho fruto. ¿Por qué? Porque me voy a dedicar entonces a las cosas de Dios. Es decir, a trabajar por la evangelización. Y gracias a Dios, en este tiempo de pandemia, pues muchos nos hemos dedicado ¿a qué? A trabajar por medio de las redes sociales. Es decir, estamos muriendo al mundo porque pudiésemos tranquilamente todos quedarnos tranquilos en nuestra casa viendo televisión, comiendo y durmiendo, pero no lo hacemos así. Todo el que muere al mundo da fruto, es decir, trabaja por la evangelización. No se deja dominar por la pereza, no se deja dominar por la lujuria, no se deja dominar por ninguno de estos pecados, sino al contrario, muere a las cosas del mundo para dar fruto. Como la semilla de trigo que se convierte en harina y da de comer a muchas personas. Ustedes y yo somos ese trigo que cuando muere, cuando cae en la tierra y muere, da mucho fruto. Pues que ustedes y yo, a través del trabajo de evangelización, muriendo al mundo, podamos dar mucho fruto a los demás, para que los demás se alimenten, para que los demás se nutran de la palabra de Dios. Por eso dice Jesús, el que se ama a sí mismo se pierde. Ustedes y yo estamos trabajando, quiere decir que estamos aborreciendo las cosas del mundo. Por eso Jesús dice, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo, se guarda para la vida eterna. ¿Dónde quiero estar yo? Esta es una vida, sí, y la vida eterna es la vida después de la vida. Y la misma palabra lo dice, es la vida eterna. Por eso, si yo me amo a mí mismo, ¿quién es aquel que se ama a sí mismo? Aquel que se esfuerza día y noche sin cansarse por buscar las cosas del mundo. Ese es el que se ama a sí mismo, ese es el que se pierde. Padre, entonces no tengo que trabajar. No, trabaja, pero dedícale tiempo también a Dios, dedícale tiempo a la evangelización, dedícale tiempo en tu trabajo a orar, dedícale tiempo en tu trabajo a evangelizar, como lo hacen los grandes santos. Por eso aprovecho para invitarte, si no conoces los modelos de santidad, si no conoces los modelos de vida de los santos, pues allí está mi canal, Padre Umaña Ángel, un santo para cada día, y puedes ver el santo que corresponde al día de hoy. Después de haber escuchado el evangelio de hoy, el evangelio del día, con el Padre Cristóbal y el Padre Umaña, pues busca la vida del santo ahí en mi canal, Padre Umaña Ángel, un santo para cada día, y ve qué vida, qué modelo de santidad tenemos para el día de hoy, que nos muestra a nosotros que tenemos que aborrecernos a sí mismos para alcanzar la vida eterna. Por eso entonces te digo, hermano, que todo aquel que trabaja, que todo aquel que se esfuerza por obtener las cosas del mundo, se está amando a sí mismo y se está perdiendo la vida eterna. Por eso dice Jesús, el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. Lo que Jesús también nos dirá en otra parte, busca el reino de Dios y lo demás se te dará por añadidura. Y Jesús nos lo dice hoy con estas palabras, el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. Ustedes y yo queremos alcanzar la vida eterna, aborrezcámonos a nosotros mismos en este mundo, no busquemos las cosas de este mundo, dediquemos nuestra vida a Dios, porque sí vale la pena, porque sí queremos estar cerca de Dios. Demostrémoslo con amor, demostrémoslo con valentía, que en el trabajo nosotros podamos evangelizar, que en el trabajo nosotros le demos de comer de la vida eterna a nuestros hermanos. Por eso Jesús dice, el que quiera servirme, ustedes y yo queremos servir a Dios, ¿qué hay que hacer? Que me siga, dice Jesús. El que quiera servirme, que me siga. Ustedes y yo quieren servir, pues sigamos a Jesús.
Porque dice Jesús, y donde yo esté, allí también estarán mis servidores, allí también estarán ustedes. Usted quiere servir, usted va a estar donde Jesús. ¿Dónde está Jesús? Jesús va a estar en el sufrimiento. Jesús va a estar en el pobre. Jesús va a estar en el necesitado. Ustedes y yo tenemos que estar allí. Tenemos que servir, ayudando a nuestros hermanos necesitados, ayudando a nuestros hermanos los pobres, estando en el sufrimiento, ayudando en el sufrimiento a nuestros hermanos. Todos vamos a sufrir. Jesús sufrió el camino de la cruz. Eso significa de que ustedes y yo vamos a sufrir en esta vida. Pues esforcémonos en buscar modelos de santidad. Esforcémonos en servir de verdad a ese Dios. Porque dice Jesús, a quien me sirva, el Padre lo premiará. ¿Usted quiere recibir un premio? Pues sírvale a Dios, evangelice. Padre, yo no sé evangelizar. Comparta con sus hermanos, comparta con sus contactos en WhatsApp, en Facebook, en Instagram. Comparta la palabra de Dios. Porque ahora tenemos más facilidad de evangelizar y casi no lo hacemos. Ahora tenemos los medios de comunicación y no lo utilizamos. A veces lo utilizamos para una cadena de cualquier cosa, pero no lo utilizamos para que se haga viral la palabra de Dios. Mire cómo el mundo se enteró de la pandemia. Eso fue cuestiones de horas, en cuestiones de minutos, que todo el mundo supo de la pandemia del COVID-19. ¿Cuántas veces nosotros hacemos que el mundo sepa de la palabra de Dios? ¿Cuántas veces nosotros hacemos el trigo que muere en este mundo, pero que le da de comer a muchos más, que se convierte en pan? Ustedes y yo nos tenemos que convertir en ese pan, que le dé de comer la palabra de Dios a muchas personas. Por eso dice el Señor, quien me sirva, el Padre lo premiará. ¿Usted quiere que Dios lo premie? Pues sirva, evangelice, busque y comparta con sus familiares, con sus amigos, con sus contactos, Facebook, Instagram, WhatsApp. Comparta, sírvale a Dios de esa manera, porque Dios ve las buenas intenciones y las buenas obras. Pues que su palabra no se quede solamente en cada uno de ustedes, sino que yo sirva y que sea instrumento para la evangelización, pero que yo sea el primero en convertirme, que yo sea el primero en morir a este mundo para dar mucho fruto, para que así el Padre me premie. ¿Cuál es el premio? Jesús lo dice anteriormente, se guarda para la vida eterna. ¿Usted quiere la vida eterna? Pues sírvale a Dios en los pobres, en los necesitados, en los afligidos, en los sufridos, en los enfermos, porque desde allí, en la caridad constante, Dios nos mira a nosotros con dignidad. Y Dios nos ama y Dios nos va a dar el premio. Pues que seamos los servidores de Dios, que cada día busquemos amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestros hermanos, para que así podamos nosotros alcanzar la vida eterna, la cual Dios nos prepara día tras día. Amén. Por eso, querido hermano, después de haber escuchado la homilía del Evangelio, la reflexión, te invito a buscar los modelos de santidad. Busca ahí mismo en YouTube, Padre Umaña Ángel, un santo para cada día, y escucha la vida del santo que tengo en este día para ti. Escúchala y medítala también para que veas que puedes alcanzar la santidad. Le saluda desde Venezuela el Padre Umaña Ángel. Dios los bendiga a todos. Por eso también se preparan para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Por eso le rezamos también a María, nuestra Madre, diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre